Demostrar ambas partes, es muy difícil este tema y además genera todo tipo de interpretaciones. Acá no hay una agenda oculta, que eso quede claro. Estamos tratando de ser lo más ecuánimes y objetivos que podemos de ambos lados, no lo que le guste a uno o al otro, de ambos lados. Corina Machado es líder política indiscutida de Venezuela y coordinadora de Pente Venezuela. ¿Cómo lo ves, Corina? Buenas tardes, Guillermo. Hoy es ya un día histórico. El mundo entero está viviendo y compartiendo estas muestras de enorme coraje de una sociedad, de un pueblo que ha vivido 20 años de destrucción y de represión brutal. Aún así, hoy nos hemos encontrado en la calle de Venezuela, ciudadanos civiles, ciudadanos militares, apoyando al presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, y yo quiero resaltar varias cosas que se han demostrado hoy. La primera es la reacción inmediata de la gente saliendo a la calle, atendiendo este llamado de Juan Guaidó. En segundo lugar, el hecho de que se ha producido esa fractura evidente en la Fuerza Armada Nacional. A pesar de la presencia muy profunda del G2 cubano, de los comisarios, de la represión, del chantaje y el terror que se ha intentado sembrar dentro de la institución militar, ha quedado claro que han salido a la calle, sobre todo funcionarios de la Guardia Nacional, apoyando a Juan Guaidó y atendiendo este llamado que es profundamente democrático y profundamente constitucional de restituir el orden democrático, el orden constitucional en Venezuela. Y yo también debo resaltar, Guillermo, la respuesta inmediata que ha habido de la comunidad internacional, de los gobiernos, del hemisferio, apoyando un proceso impostergable de transición a la democracia en Venezuela para parar el genocidio, el hambre y la muerte que se produce hoy en día en nuestro país. Es terrible la hiperinflación, la crisis energética, escasez de alimentos y medicinas, primero negadas por el gobierno, negadas por sus seguidores, luego aceptadas porque ya era imposible taparlo, y ahí es cuando aparece la gente, aún los seguidores de Nicolás Maduro, decir sí, la escasez, etcétera, y apuntan a que es Estados Unidos, la operación, bueno, ya conocemos la historia esa. Ahora, pero nadie se lo cree, aquí hay, créeme, en este momento la cohesión y la unidad en el pueblo de Venezuela es mayor que nunca, y yo esto aprovecho para insistir en un punto. Hay gente que dice del riesgo de una guerra civil en nuestro país. Eso es mentira, eso no es verdad, Guillermo. En Venezuela no hay diferencias ni tensiones de orden étnico, cultural, religioso, territorial o ideológico. El país está unido como nunca, pidiendo una sola cosa: que Maduro y sus mafias criminales salgan de una vez por todas para parar la muerte y el éxodo. Corina, tú sabes mucho más que yo, evidentemente por tu perfil y por tu dedicación y por vivir allí, pero acá, como decía Bolton, el miedo de los militares que no se acercan a Juan Guaidó es lo que los mantiene paralizados. ¿Estás de acuerdo con ese concepto? Tengo muchísimos años diciendo que yo conozco la Fuerza Armada por dentro, militares, oficiales y soldados, que me encuentro en todas las calles, en las carreteras de mi país, porque en el hambre que se vive en las calles de Venezuela también se vive dentro de los cuarteles, porque los militares venezolanos saben lo que se ha hecho en términos de entregar la soberanía nacional, no solo a los cubanos, a quienes se les ha dado acceso a todas nuestras agencias de inteligencia, a los recursos de los venezolanos, pero la presencia de grupos irregulares paramilitares, de la guerrilla del ELN, de la FARC, incluso grupos de terrorismo islámico que se han asentado en Venezuela y que han convertido a nuestro país en un régimen, en un estado criminal. Esto es muy importante, Guillermo. No debemos calificar este régimen como una dictadura. No lo es. Es un estado criminal que quiere destruir a Venezuela al costo que sea, para ampliar incluso sus operaciones criminales más allá de nuestra frontera. Y es algo que hemos advertido insistentemente al gobierno del presidente Iván Duque. Así como están destruyendo Venezuela, tienen en la mira a Colombia, y después Ecuador, Centroamérica, el Caribe, Brasil. De modo que esto que ocurre en Venezuela es un conflicto, porque lo es, de carácter transnacional, de orden criminal, y que tiene que ser la mayor prioridad para la seguridad y la estabilidad del hemisferio, incluyendo Estados Unidos y Canadá. Ahora, vamos al punto
del esfuerzo de hoy por parte de Juan Guaidó y de Leopoldo López? ¿Tendrá resultados? ¿Esto es parte de un plan, de una estrategia, que estos son los primeros pasos? ¿O en realidad lo que vimos ahí quedó? Mira, obviamente el propósito, como lo hemos dicho todos los días, es el quiebre definitivo del Estado criminal, la salida de Maduro y la salida de las mafias del poder. Lo que ya se ha logrado hasta en este momento es enorme, es enorme. Maduro está atrincherado, como bien decías hace unos minutos, no ha dado la cara en todo el día, se dice que estaba en un búnker en el Banco Central de Venezuela, son rumores. Hemos escuchado las declaraciones del señor Diosdado Cabello apelando a los colectivos paramilitares, apelando a la inconstitucional milicia, porque saben que no pueden confiar en la Fuerza Armada venezolana. De modo que lo de hoy es muy revelador del carácter democrático, del coraje, del arrojo de la sociedad venezolana. Yo me siento orgullosa de cada ciudadano que está hoy en la calle, de cada uno de estos ciudadanos militares que han elevado su voz cumpliendo un mandato constitucional de restituir el orden constitucional. Pero insisto, es también un llamado a la conciencia de la comunidad internacional en términos de que tienen que ejercer el principio de la responsabilidad de proteger. En Venezuela hay un genocidio que hay que detener, Guillermo, y existe el principio de responsabilidad de proteger, aprobado desde el año 2005 en la Organización de las Naciones Unidas, que establece un mandato de detener crímenes de lesa humanidad, de detener un genocidio como que ocurre en Venezuela. Los venezolanos lo estamos dando todo y necesitamos acciones inequívocas y esa posición firme y clara de que la amenaza sobre la dictadura, sobre la tiranía es real, es severa y es inminente. ¿De qué, ese esfuerzo de quién? ¿Te estás refiriendo dentro del país o fuera del país? Los dos. Dentro del país se está dando en todos los planos. Mientras tú y yo estamos hablando, son todas las ciudades de Venezuela conscientes del riesgo y la represión que enfrentamos. Tuviste las imágenes de estos jóvenes, de estas mujeres y hombres valientes enfrentando, diciendo tanquetas que se los llevaron por delante. Y la gente sigue allí, firme, seguimos en la calle en esta hora. Pero la comunidad internacional tiene una responsabilidad directa. En Venezuela hay una ocupación ya. Es la ocupación de estos grupos criminales del crimen organizado transnacional que se propusieron destruir el país. Hemos resistido hasta ahora y necesitamos pasar una nueva etapa, que nadie lo dude. Y es la aplicación del principio de la responsabilidad de proteger y es corresponsabilidad de las naciones, los gobiernos de este imperio principalmente. Vamos a hablar un poquitito de política y sobre todo de la oposición. ¿Dónde está articulada María Corina Machado con Juan Guaidó y Leopoldo López ahora que nos vemos juntos en cámara? En la ruta del coraje. Allí es donde nos unimos los venezolanos. Podemos tener diferencias ideológicas. Por ejemplo, nosotros no creemos en el socialismo. Pero si en algo estamos convencidos en la restitución de la República y que la única manera de llegar allí va a ser con la fuerza ciudadana, la fuerza intelectual, la fuerza internacional, la fuerza institucional. Esa ha sido la ruta que hemos planteado, tú lo sabes, durante muchos años. Desgraciadamente hubo momentos en los cuales la lucha se desvió en falsos diálogos que representaron engaños profundos. Este régimen engañó hasta el Vaticano y al Papa Francisco y esto ha representado el costo de esos errores que ha pagado en muertos. Hoy entendemos que todas estas opciones de debilidad, de confusión están desechadas, que aquí lo primero es la salida de Maduro y su régimen del poder. Pasaremos un proceso de transición amplia, de reconstrucción institucional, para tener entonces unas elecciones lo más pronto posible, libres, participativas, transparentes, en la cual el país, la sociedad elija su destino. En eso estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en lo que hoy dijo y reiteró Juan Guaidó con enorme coraje, que esto es una lucha sin retorno. En la calle, aquí no hay vuelta atrás,
Es el momento de la fuerza, del coraje, de llamar las cosas por su nombre y de convocar, y esto lo reitero, a todo el respaldo internacional en esta hora. Es una oportunidad que no vamos a dejar pasar. Este momentum que se ha creado tiene que convertirse en la ruptura definitiva, y créeme que aquí estamos, el pueblo de Venezuela, dispuesto a hacer lo que haya que hacer para salvar a nuestro país, parar la violencia y reencontrarnos nuevamente con tantos miles, millones de venezolanos que se han ido. María Corina, pensaba recién que evidentemente cuando muchas veces preguntamos si había personal cubano en las calles, ¿no? Porque obviamente es muy difícil de medir desde el punto de vista periodístico si están o no. Gente que defectó del gobierno de Nicolás Maduro dice que no, que es un invento, que en realidad no los hay. Gente que se fue de la línea de Nicolás Maduro. ¿Cuán injerencista es la presencia de Cuba y su filosofía en la mente de la gente del gobierno y de los militares que están alineados con Nicolás Maduro? Y a estas alturas es muy difícil saber, Guillermo, si hay algún vestigio de ideología. Lo que sí hay es una enorme experiencia en chantaje, extorsión, cómo funcionan las mafias. Ellos saben los delitos que han cometido y saben lo que están dispuestos a hacer para hacer pagar a quienes salen de un sistema de mafias de esta naturaleza. Por eso yo insisto que no podemos tratarlo como si fuese una dictadura convencional. Si lo fuera, este régimen habría caído hace muchísimo tiempo. Son criminales. Ellos han perseguido no solo a los militares de quienes tienen dudas sobre su absoluta fidelidad al régimen, han perseguido a sus familias, se les han metido en las casas, han torturado a sus hijos. Es decir, una cosa brutal, cruel, como hoy lo estamos viendo en las imágenes de disparos, con decenas y decenas de heridos, a plena luz del día, con todos los medios internacionales reportándolo. No les importa, ellos ya pagaron, digamos, ese costo político. Ahora, la presencia cubana es enorme, desde luego, porque controla fundamentalmente el entorno más cercano de Nicolás Maduro, pero yo debo insistir que trasciende a Cuba. La presencia de grupos vinculados a Irán, de grupos terroristas islámicos en Venezuela e intrínsecamente incorporados en el alto mando cívico-militar es muy, muy fuerte. Por eso es la convergencia de estas redes criminales lo que lo hace un régimen que yo me atrevo a decir es inédito en este hemisferio en cuanto a su peligrosidad. Sí, lo hemos visto en otros continentes. Pero, es peor, por lo tanto, la urgencia de la acción es total. Cierro, María Corina, con este concepto. Recién mencionabas a los medios de comunicación. Nosotros somos medios de comunicación dinámicos, que nos estamos cuestionando constantemente si el vocabulario que utilizamos para determinar un hecho es correcto o no, es justo, es imparcial, etcétera, etcétera. Por lo tanto, CNN Español de entrada decidió que esto era un levantamiento cívico-militar. CNN Nacional y CNN Internacional en idioma inglés comenzaron diciendo que era un golpe de Estado. Luego revisaron el concepto y cambiaron ese concepto al mismo que teníamos nosotros en forma original y más sofisticado. ¿Qué pasó inmediatamente después? CNN en inglés sale del aire de los cables de Venezuela. Lo cual llama muchísimo la atención. Tu reflexión sobre el tema de los medios de comunicación en Venezuela y te dejamos ir. Gracias. Brutal, silencio total. Hoy sacaron del aire a RTR, la radio más antigua de nuestro país. Sacaron varios canales internacionales de las televisoras portables, pero aquí se silencia y se calla todo el mundo. Yo tengo años y años que no puedo aparecer en una televisora nacional porque no se atreven. Es decir, es total. Y eso es lo que te demuestra que frente a estos regímenes, Guillermo, quiero insistir, no hay neutralidad y no hay indiferencia. No puede, entre la justicia y el crimen organizado, no puedes estar en la mitad. Entre la mentira y la verdad, entre la crueldad y la bondad, entre la libertad y el totalitarismo, no hay punto medio. Y por eso hoy más que nunca necesitamos que voces como las de ustedes, que entienden lo que está ocurriendo en esta hora en Venezuela, lo que representa no solo para millones de venezolanos, para Colombia, para Brasil, para Ecuador, para Estados Unidos, este régimen criminal,
hay que llamarlo por su nombre, sin miedo. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo aquí y ustedes, los medios internacionales, son la voz para que el mundo entienda no solo la magnitud de la lucha y la crueldad del régimen, que entiendan fundamentalmente que este es un pueblo decidido a vencer. El llamado es, como ha dicho Juan Guaidó, a perseverar, a resistir, a avanzar. Así nadie se rinde. Venezuela será libre y nuevamente se insertará al concierto de naciones democráticas de este hemisferio. Gracias y seguimos en contacto. Yo regreso a la calle. Un abrazo. Un abrazo, María Corina Machado. Ella es coordinadora nacional de Vente Venezuela. Gracias, buena suerte, María Corina.